Porque, como habrán notado, nombramos distintos géneros, hablamos del fantasy, del género fantástico, de la ciencia ficción. Entonces, está bueno, por más de que los límites no son precisos y hay, a veces se cruzan las barreras y hay cosas que se repiten o no son precisos para definir una novela, estaría bueno hablar a grandes rasgos de qué define a cada género, ¿no? Bueno, algo de eso hizo Pablo cuando presentó su propio libro en el que hablaba de que el fantasy, entre sus reglas o entre sus requisitos, implica la creación de un mundo diferente al de nuestra realidad cotidiana, con sus propias reglas, sus propios seres, a veces incluso su propia naturaleza. Eso sería, digamos, lo que englobaría el concepto de fantasy. Lo fantástico es algo más amplio porque está incluido dentro de nuestra realidad cotidiana, es como un extrañamiento, algo que no debería estar ahí o que está de una manera diferente a la manera en que debería estar dentro de nuestra realidad. Y acá, bueno, uno puede hablar de Cortázar, uno puede hablar de Bioy Casares, puede hablar incluso de Ignacio Quiroga, o sea, siempre hay... Lo fantástico implica eso, es algo que está fuera de lugar en nuestro mundo y que produce algún tipo de alteración en nuestro mundo, en nuestra realidad, ya sea el tiempo, ya sea la gente o lo que sea. En cambio, el fantasy implica mundos totalmente nuevos, o sea, el mundo de Tolkien es un mundo propio, con sus propios mapas, su propia geografía, completamente ajeno al nuestro. Parece que pasa por ahí. Perfecto. ¿Y la ciencia ficción? La ciencia ficción, Marisa, acá, la representante de la ciencia. Claro, y la ciencia ficción, bueno, creo que es, y me atrevo a decir creo porque me parece que esto de los géneros no está todo dicho, ¿no? Pero opinen igualmente. Lo que decía María Inés, este elemento extraño que no tiene que ver con la cotidianidad. Lo que pasa es que hay una ciencia ficción en donde todo el mundo creado es completamente nuevo, no sé, Dune. Claro, o tiene que ver más con lo tecnológico, claro, con lo futurista, claro, con las alteraciones en el tiempo. Y un mundo completo, nuevo, como en el caso de Duna o Dune, que sería el equivalente de ciencia ficción de Señor de los Anillos de alguna manera, ¿no? Porque es un mundo muy, muy complejo, con razas y peleas. Y el otro tipo de ciencia ficción, que es esta, que es un poquito más blanda, que no hay tanta terminología y que en realidad es una parte de ese mundo que no es el común y el resto es cotidiano. Hablábamos con Marisa de cuáles de nuestros libros tenían que ver con la realidad argentina y cuáles no, cuáles tenían mayor influencia de lo que es el fantasy anglosajón y cuáles no. Entonces habíamos dicho que, por ejemplo, el libro de Leo, contanos un poco, y también hablábamos de... ¿Hasta cuánto querés que cuente? Las elecciones que hacemos a la manera de narrar, ¿no? La voz del narrador y si usamos voceo o no, que también es un tema siempre a la hora de contar o de una historia fantástica. Bueno, quizás ahí es donde es más interesante la charla, ¿no? Digo, en el tema de lo que implica la construcción de una novela fantástica en Argentina, especialmente porque una de las cosas que nos suele suceder como lectores es que estamos tan acostumbrados a leer textos traducidos, y sobre todo traducidos de España, que al leer una novela que está escrita en un idioma mucho más cercano, nos resulta como más extraño y más difícil de entrarle a ese texto. Nos parecería que hay algo que está fallando en esa conexión, por esa costumbre que tenemos de haber leído textos desde otro lugar. De hecho, creo que cada uno de nosotros en distintos momentos nos hemos planteado desde qué lugar lo contamos. Y a raíz de eso, en El Último Reino, yo lo que hice fue marcar un poco la diferencia entre lo que sucedía en Polonia, en este último reino, este pequeño reino fuera del tiempo, protegido por las hadas, donde, como es una traducción, el lenguaje es más neutro, ¿sí? No hay voceo, no hay ninguna palabra que se pudiera considerar como argentina, porque justamente uno lo toma más como la traducción de... El mundo de las hadas también tiende a ser neutral,
Pero sin embargo, Sofía, que vive en Argentina, en un colegio de Buenos Aires y que hace su vida normal, no puede tratar de tú a la madre. No puede decir, tráeme del refrigerador. Podría, pero está... Podría, pero también... Ella tiene todo el tiempo y habla así, ¿no? Pero también nos resultaría extraño. Entonces, la idea fue buscar, hay como trucos para que ese lenguaje cotidiano, diario, argentino, no suene tan chocante, ¿sí? Que por ahí puede pasar en alguna de las historias que estoy escribiendo ahora, donde por ahí son un grupo de estudiantes en un viaje de egresados y donde ahí las cosas tienden a ser mucho más barriales, donde el lenguaje va a ser mucho más próximo al cotidiano. Bueno, ayer en la charla en donde estaba Ángeles Durini, que está ahí presente, ella dijo que, por ejemplo, Borges decía que le gustaba situar sus historias a comienzos del siglo XX, ¿verdad? Del siglo bueno. Y para que la gente no pudiera decirle, no, pero la gente no hablaba así en ese momento. Y cuando uno se mete con la actualidad, corre el riesgo de que el lector diga, no, bueno, pero el personaje no puede estar hablando así. Bueno, esa es una trampa en la cual a veces nos encontramos y que tenemos que ver hasta dónde lo estiramos, ¿no? El trabajar con la inmediatez de la actualidad hace que en pocos años ese libro empiece a sonar viejo, ¿no? Es gracioso. Pero por ahí no es lo mismo cuando están hablando los personajes como el mismo narrador, ¿no? Totalmente. Porque el narrador, si vos, una cosa es que hable un personaje como Sofía en el caso del Último Reino, que habla argentino y porque es natural que hable argentino, pero ya que el narrador, si hablara en argentino, ahí ya se sentiría de otra cosa. O sea, claro. Sería un poco más chocante, salvo que el narrador también se identifique como argentino. Claro, ahí es donde uno debería plantearse más o menos dónde quiere... no sé si es chocante, es algo a lo cual no estamos acostumbrados. Y a veces es interesante también entrar en ese juego. Por ahí lo que sí hablábamos recién, el tema de esta cuestión de la antigüedad, lo antiguo que queda un relato, tiene que ver con mencionar cosas que son del día de hoy, ¿no? Y que ya cuando lo imprimamos puede llegar a ser antiguo, ¿no? Hablar de un músico de rock, de una película, de un negocio, de una marca, que por ahí en el tiempo termina quedando obsoleto, ¿no? Entonces, pero hace que empiece a romperse un poco esa credibilidad del presente de la novela. Entonces por ahí, a mí particularmente lo que me gusta es inventar alguna de esas cosas también. Qué sé yo, Sofía, por ejemplo, cuando utiliza su celular, utiliza la Berry, y entonces, si es la BlackBerry o es lo que sea, no importa, cada uno entenderá lo que quiera, y entonces suena a que yo entiendo de qué estamos hablando. Y el músico que ella siempre escucha, que se llama Nir Gershwin, que es un músico de rock que se suicidó, es un personaje que va apareciendo, es un músico que va nombrando distintos personajes de mis distintas novelas, que los mete dentro de un mismo universo, ¿no? Y eso hace como un poco el chiste y que la gente empiece a buscar, qué sé yo. Aparte, también tiene que ver la decisión de usar cierto lenguaje con la decisión de la ubicación geográfica de la novela, ¿no? No solo temporal, sino geográfica. Yo nunca, en ningún momento me planteé escribir ninguna novela de tú, porque no me saldría, o sea, me sentiría como que estoy impostando la voz, que no sería mi voz, que estaría forzando mi estilo para adecuarme a un mercado. O sea, yo trabajo en una editorial, vivo convirtiendo textos a español neutro, así que estoy hasta acá de español neutro, la realidad es esa, y en mi propia escritura no me gustaría tener que caer en eso. Entonces, de entrada yo planteé que mis personajes iban a hablar de vos. Sin embargo, en Hechicera de Relojes no hago ninguna mención geográfica específica. O sea, yo todo el tiempo tengo en mente que Anastasia y Iván viven en un pueblo de la provincia de Buenos Aires, cerca de unas sierras. O sea, imagínense, puede ser Tandil, puede ser Sierra de la Ventana, no lo digo en ningún momento. Y ella en un momento de la novela se escapa a las sierras. Yo la época en que ella pasa en la sierra, yo pensaba en Córdoba en la Cumbrecita, por ejemplo, nada que ver. O sea, pero no lo menciono en ningún momento. Eran los paisajes que aparecían en mi cabeza.
pero no podía hacerlos hablar de otra manera porque no me salía, ni siquiera esforzándome. En Hechicero de Tesoros me pasa algo diferente porque de entrada yo estoy hablando de que están en Buenos Aires. O sea, Elis, la protagonista, vive en Buenos Aires, es hija de diplomáticos, vive en una casa super paqueta en pleno centro de Buenos Aires. Entonces ahí sí hay referencias geográficas. Ella se escapa a escuchar a los poetas en el Café Tortoni, pues estamos en el año 30, ahí. Entonces ahí ya hay como otros anclajes más específicos que me obligan al voceo, obviamente, chochocha. Pero hay como un contraste muy especial porque José, el protagonista masculino, es español, de San Sebastián. Y sus compañeros de barco, su tripulación también son españoles, los tres. Y las tres musas de Elis, las peluqueras del salón de belleza de su mamá, también son españolas. Entonces hay muchos personajes que hablan de tú y con modismos españoles y se van mezclando los dos. Así que ahí sí me tomé ahí sí tenía la obligación de pasar el voceo al tuteo. Pero entonces tu registro, de alguna manera ahí, más allá de que sea fantasy, es realista, porque pasan del tuteo al voceo por una necesidad de la característica del personaje. Partiste realmente del escenario y de los personajes. Yo en mi caso, por ejemplo, ahí no me planteé ningún tipo de decisión. A mí siempre me pasó, bueno, yo soy más grande que todos ellos. Me parece que podríamos ponerlo en duda. No, gracias. Pero mi nutrición infantil y adolescente es de la colección Robin Hood y la Villiquen. Sí o sí, pero bueno, no es por edad, sino porque los más chicos también lo han leído. Y al principio, cuando empecé a escribir, me resultaba, lo estaba comentando con Victoria hoy, me resultaba impensado que el espacio geográfico fuera el propio, impensado no hablar en neutro, no se me ocurría tratar de escribir de voz, pero después, bueno, fue también forzarme un poco, porque en esa carencia que yo les decía hoy, a mí me estaban faltando novelas, me estaba faltando un Mujercitas argentino, por ejemplo. Yo hubiera adorado de chica poder leer algo parecido que transcurriera en Buenos Aires, Córdoba o Jujuy. Sin embargo, no había. Ahora sí, pero en ese momento que fuera la escritura contemporánea, ¿no? Porque ahora hay, pero somos nosotros los que escribimos sobre esos escenarios pasados. Bueno, pero cuando llego a escribir El efecto elefante, ya había escrito otras cosas, no me pude plantear escribirlo de tú, porque es totalmente contemporáneo. Lo que sí, apelé un poco a lo que vos decías de los trucos, ¿no? Entonces yo inventé para mí un término que es neutralizar un poco el lenguaje. No es una cosa muy barriera, pero que por ahí sí dicen pibe en algún momento, pero no hay un abuso de eso porque a mí me chocaba también, ¿no? Pero el truco está un poco en neutralizarlo, pero hubiera sido ridículo que esta chica que va caminando por Tucumán y Brown en Mar del Plata de repente salga de tú algo, porque aparte ella es argentina y es marplatense. Si hubiera sido dominicana, bárbaro, pero no lo es, ¿no? Ayer sí Ángeles habló de los paisajes en la literatura. ¿Seguro? Sí lo dijo. Sí, esto, porque fue su tema. Estaba pensando, a ver, ¿qué es lo que había dicho antes? No, que está bueno porque justo Marinés habló de esto cuando habíamos pensado en tratarlo. Y hablaba de los paisajes en la literatura fantástica y quería ver si podíamos hablar justamente de la creación de los mundos en donde transcurren nuestras historias. Y sí, hay una elección del paisaje y después ponemos a los personajes dentro de ese paisaje con las dificultades que ese paisaje propone, o sí, a partir de la aventura se crean los paisajes. A ver. La pregunta está bien, es interesante, me parece. Gracias, Pablo. Bueno, hablemos de otra cosa. A veces me pasa, por ejemplo, que hablo con gente que está empezando a escribir fantasía y ya tiene, por ejemplo, el mapa dibujado. Es una posibilidad, me parece, ¿sí? Pero, por ejemplo, en mi caso, yo opté por pensar la historia y después ir armando el mapa a medida que, digamos, ahora me parecería interesante que, bueno, vayan a un lugar bajo tierra. Entonces, pum,
digamos, una caverna o túneles subterráneos o lo que fuera. Acá me parece que es interesante que se caigan a eso, que sea el río, o a lo que fuera, o unas montañas, o un páramo, o algo así. Entonces el mapa en verdad se iba armando, era como un sueño, ¿no? Que el paisaje va apareciendo a medida que segundo a segundo en el sueño, ¿no? Entonces así fui armando el mapa. Y después, en cuanto a los rasgos geográficos del mundo en cuestión, a mí me pasó algo que me pasó más de una vez al escribir, que hay cosas que me parece que inconscientemente las hago sin darme cuenta y más adelante me doy cuenta por qué lo hice. Creo que hay bastante rasgo de la propia fisonomía de la provincia de Buenos Aires en el mundo que yo inventé, digamos. En principio hay una llanura enorme donde por momentos se pierden, en un momento pierden la dirección, digamos, y eso es tremendo porque uno lee, a mí me pasó al estudiar para una carrera que estoy haciendo de filosofía, autores argentinos que hablan mucho de la Pampa, como la Pampa, la Campania, ¿no? Como le llamaba Sarmiento, que es la campiña pampeana, nos determina como personas. El paisaje determinando a la persona. Y aparece eso bastante, ¿no? Y aparecen las sierras también. Esta provincia de Buenos Aires, tenemos llanura y de golpe sierras. Entonces, pero fue inconsciente, como otras cosas inconscientes también. Más adelante salen, bueno, de lo que sería la provincia de Buenos Aires en mi libro, que no se llama así, se llama Campiña, la provincia de Forni. De hecho se llaman provincias. De hecho se llaman provincias Naciones. también. Es verdad, sí. No, falta una costa atlántica, ¿no? Pero no, pero tienen que salvar el mundo, es tan complicado, no se pueden ir a vacacionar. No, está bien, por eso no apareció. El libro 3 es la vacación de los Claro, ahí personajes. Hace mil en la playa. Ahí sí. Apuntamos. Señor Pinto. ¿Qué pasa? No, yo creo que en parte lo que me pasó con el mundo, con Moires, cuando lo fui escribiendo, fue algo muy parecido a lo de Pablo, porque lo mío surgió en una aldea que era atacada, y a medida que el protagonista lo secuestran los robots, malos robots, los secuestran y se los llevan. Pero ganan. Sí, por supuesto. Después acordate, pasale el mail. Y no, bueno, van, en la medida que van avanzando y van avanzando en su camino, en su aventura, también fue que el mundo fue surgiendo, y yo iba pensando los nombres que en su momento, después los miro hoy, los nombres que eran Pueblo Celeste, Ciudad Azul, no sé, nombres así que eran muy Pokémon, no sé por qué me salían así. Pero bueno, era la época que yo lo veía, supongo. No era de capturar monstruos, pero las ciudades realmente se llamaban así. Después le puse Celeston. Lo cambié para que suene un poco mejor. Más anglosajón. Estaba con alergia. Claro. Azul. Era azul, pero le agrego una K y una TH al final y suena bien. Claro, pero bueno, sí, originalmente se llamaban así. Y también fueron surgiendo a medida que iban avanzando en la aventura, y el mapa después, bueno, lo dibujé una vez que había terminado realmente de todo el camino. Y lo dibujé en Paint, está todavía en Paint. No, real, hay casitas. Bueno, a mí me pasó cuando estaba escribiendo el primero del ESAT, que ese año con mi familia somos mucho de ir a San Martín de los Andes y Ushuaia. A mi papá le encanta pescar, así que pasaba muchas horas en un bote en mitad de un río tomando sol mientras él pescaba. Y de ver todos esos ambientes, las montañas, los bosques, los ríos, creo que se me pegó mucho para la primera parte del ESAT, todo el recorrido que hace ella. Y creo que es eso de que los paisajes esos creo que te hacen ver a los personajes en un plano mucho más real. Capaz acá no me imaginaba a los personajes en la ciudad, pero estando allá, yendo por los bosques o andando a caballo o por las montañas, es como que realmente podía imaginar a algún personaje pasando o algo, y eso me ayudó después a escribirlo mejor en los libros. Y con el mapa creo que me pasó con los chicos, que no querían el primer libro limitarlo con un mapa porque no sabía dónde iban a terminar o qué más iba a aparecer, así que me reservé el mapa hasta el tercer libro, que ahí ya sabía que no podía aparecer nada más. Y creo que en muchos paisajes nos inspiramos, le conté a Sebas, que era el ilustrador, los paisajes como me los imaginaba, a veces hacíamos como referencia a las películas, qué paisajes eran más tranquilos y cuáles eran así un poco más sombríos, y así fue quedando el mapa en el tercer libro.
Bueno, a mí, respecto al tema, me parece, yo siempre tuve la forma de ver, me manejo mucho con mucha exageración en los personajes, en las geografías, digamos, de lo que transcurre en mi historia. Y para mí siempre fue una cuestión de la geografía moldeaba también al personaje que iba a aparecer en ese entorno, digamos. Entonces está lleno de lugares que hay un personaje específico que digamos, se nutre, nació y invoca toda la tierra en la que vive y representa a través de ese personaje el lugar, el entorno en el que digamos, del que es propio. El tema de los mapas, por ejemplo, a mí me parece perfecto lo que hizo Tiffany, porque yo diseñé el mapa de lo que transcurre en la historia y a medida que iba avanzando la saga me iba de, uy, ¿dónde pongo este lugar? Y todo. Así que bueno, para el tercero tuve que hacer otro mapa, pero no del mismo, digamos, ya otro mapa que añadí, que es un corte transversal de una tierra subterránea. O sea, quería hacer otro mapa, pero para que entre todas las otras cosas que quedaban. Así que no, pero, o sea que tiene su limitante en ese sentido, si uno todavía no ha concretado la historia, digamos. Pero me parece genial también el tema, esta cuestión de, como hablamos en un principio, el personaje, si decía Vicky, de crearlo en el ambiente o a ver si se forma a través de la aventura, digamos, porque a mí no me parece justo del todo diseñar o crear un personaje como si fuera una probeta de ensayo en un laboratorio, digamos, y después lo tiro en este mundo y a ver qué hace. No, me parece genial que se vaya, justamente, que nazca del entorno en el que se transcurre esa aventura. O sea, es decir, ir con las tres cosas y ver qué sale. Y Julián, vos siendo formoseño, ¿te influyó el lugar donde naciste, los paisajes de Formosa? No. Siguiente pregunta, Leo. No. Pasa que Formosa es hermosa, pero... Muy bien, es escritor. Pero siempre uno, a ver... Poesía nunca en la vida. A mí siempre me atrajeron las montañas, lugares, digamos, como le digo, cosas más exageradas. Y en Formosa, bueno, tenemos ríos, tenemos palmeras y hay mucha llanura. Entonces yo venía por ahí, o conocer Córdoba, lugares así, o Bolivia, por ejemplo, y para mí me generaba una sensación única, digamos, digamos, lo voluminoso de la geografía, los accidentes geográficos que hay por ahí. Eso es lo que me llamaba la atención y creo que absorbí más de eso de lo que vi en mi propia provincia, más que nada. Una novela en contexto realista, uno a veces se ve condicionado por ese paisaje preexistente. Y en mi caso, los viajes en el tiempo, ellos recordemos que trabajan para mantener la historia tal cual está. Por lo tanto, hay algo que condiciona que yo, si decido el tema de la bandera, por ejemplo, me tengo que ceñir a ir a un espacio en otro tiempo con unas reglas de algo que ya estaba escrito que queremos mantener. Por lo tanto, a veces eso dificulta y ahí está la gracia, ¿no? Porque también en los mundos inventados, que son los que son completamente inventados, uno se pone reglas, estas reglas que hablaba Leo, por ejemplo, del universo creado por Julián, o por los universos de los chicos también. Uno crea reglas y sabe que aunque en la física real eso no puede ser posible, esas reglas las tiene que respetar, porque ahí viene la credibilidad del universo creado, ¿no? Porque esa es la regla. ¿Es una isla real? ¿Hay alguna parte de esa isla que sea real? No, para saber más de la isla de Aleteia tienen que venir mañana a la 1 del mediodía, que voy a hablar de... No, sí. En serio. Voy a hablar... Muchas gracias, les agradecemos No. Ahora iba justamente a hablar de Aleteia, que la isla en realidad surge a partir de la cosmovisión del mundo azteca, que decían que había 4 árboles gigantescos en cada punto cardinal y un árbol gigantesco en el medio, que era el árbol de la vida. Entonces, a partir de esa imagen, ¿no? de los 4 árboles, surge la isla de Aleteia, que tiene un árbol gigantesco en cada extremo. En cada árbol la protagonista tiene que vivir una prueba, ¿no? Y en cuanto a los paisajes, yo pensaba que es un poco y un poco, ¿no? Un poco uno va poniendo esto, como decían también los chicos, de los paisajes que uno transitó,
Hay una frase de Juarros que a mí me gusta mucho, que es: un lugar solo se entrega a quien se haya sentido solo en él. Qué lindo. Es hermoso. Y me parece que cada paisaje que uno transita y donde uno realmente vivió una experiencia que por ahí no se puede poner en palabras, pero que ese paisaje se convirtió en parte de uno, después termina la novela de alguna u otra manera, ¿no? Yo, en el momento en el que estaba planeando la historia de Aleteia, estaba viajando un montón con una compañía de teatro, entonces visité todo el país, tuve la suerte de recorrer todo el país en camioneta, así que, por ejemplo, hay una de las ciudades a las que van que le puse Ribamodo, y es un juego de palabras con Comodoro Rivadavia, porque yo estaba ahí, y en esa ciudad donde están, en la historia, están atacados constantemente por el viento, que eso pasa en Comodoro Rivadavia. Entonces, un poco el viaje que yo estaba haciendo se volcó en la novela. Y otro poco también me parece que tiene que ver con la elección de colores, como si uno eligiera una paleta, ¿no? Entonces digo, bueno, quiero que en la novela haya lugares verdes, lugares blancos con hielo, como que voy también eligiendo en cuanto a la estética y del imaginario que va a tener cada lector de ese viaje en la historia, que pueda también viajar por muchos paisajes diferentes y visitar, ¿no? Y también hay mucho paisaje subacuático en mis novelas, porque tengo una fascinación, lo reconozco al inconsciente, como decía Pablo, con el agua, y si algo que me encantaría sería poder nadar abajo del agua como con branquias, eso es algo que me encanta. Entonces, bueno, eso Podemos está... intentar hacerle unas branquias y ver qué pasa. Mal y mal. Así que... Ahora, qué interesante, lo que decías y lo que estaban diciendo el resto me hace pensar que un poco cuando uno crea los personajes que van a formar parte de una historia, uno cree que está siendo original, aun cuando no tiene a nadie como referencia, pero la realidad es que está pensando inconscientemente en alguien. Porque tiene el físico de alguna persona que queremos u odiamos, porque tiene la forma de hablar, el modismo, la manera de pararse, la manera de vestirse. Y está claro de que los paisajes tienen el mismo efecto dentro de nosotros. Y eso es lo que le da la credibilidad a cualquier historia fantástica. O sea, nosotros no hay manera de crear algo que sea totalmente novedoso, ¿no? Siempre que hablamos de la ciencia ficción con respecto a los alienígenas, por ejemplo, siempre que nos inventamos un alienígena, tiene que ser algo que podamos reconocer de alguna manera. Es como una ameba, es como una planta, es como una persona con ojos grandes y cabeza, pero no podemos crear algo que rompa con esa conexión de comunicación que tenemos con el otro, porque aquel que tiene que leerlo tiene que tomar algo y poder reconocerlo, ¿no? Pero además está el propio cerebro humano, el contexto uno como humano y terrícola, qué sé yo, porque en una parte, cuando están hablando del tema del viaje en el tiempo, el muchacho que habla con la chica que está conociendo este mundo, le dice, bueno, hay cosas que para el cerebro humano no está preparado para entender. Por ejemplo, en la escuela te dijeron que la recta tiene infinitos puntos. Sí, vos lo aceptás, bueno, tiene infinitos puntos. Ahora, ¿entendés lo que es el infinito? ¿Lo entendés? Porque uno realmente, la mente humana es finita, la vida para nosotros es algo, empieza acá, termina allá. Cuando queremos explorar un poco más, se nos complica. Entonces hay eso que vos decías, el universo original. Bueno, sí es original porque los componentes que están los mezclamos de una manera especial. Entonces creamos un dragón medio humano, ¿no? O una media elfa, pero en realidad hay algo que es preexistente, ¿no? Bueno, ahí eso es una de las cosas que hemos hablado en Azabache, hemos hablado constantemente cuando aparece del otro lado, en el público, gente que le gusta escribir. Y en general el primer elemento que hace que una persona deje de escribir es cuando siente que su historia no es original, ¿no? Cuando lo que está escribiendo decís, ya lo debe haber escrito alguien, esto yo ya lo leí en otro lado, esto es re común. Y entonces yo siempre lo que digo es, olvídense, en la vida van a escribir algo original porque ya está todo escrito, ya está todo contado, relájense, eso ya está. La única manera que hace que un relato sea único es el hecho que lo hace cada uno de nosotros.